El tema que traemos hoy es sumamente importante. Lo he titulado Obedecedores. Yo estaba en unas reuniones especiales de pastores. Bueno, anunciaban una actividad y me llamó la atención que hicieron un llamado a participar en esa actividad. Lo están promocionando todos los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros y querubines. Entonces dije, wow, han añadido un nuevo ministerio a los de Efesios capítulo 4. Y claro, entendí que hace un tiempo nadie era apóstol, pero ya con la restauración de lo apostólico y lo profético, mucha gente es apóstol, ya no es pastor. Entonces los que tienen un ministerio realmente más importante, un superministerio, ya no se pueden crear apóstoles. Hay que crear una categoría superior, premium, digamos, nivel pro, que era en este caso querubines. Entonces, claro, yo estaba en una mesa así redonda y ya me preguntaron que qué era yo. Por si acaso... tenían un querubín entre ellos. Tenían... Sí, no, realmente en algunas iglesias han ungido rey al pastor, lo han sentado en un trono, hay algunos que han sido nombrados arcángeles también, o sea, es guay. Entonces yo, que no sabía bien cómo contestar, dije hombre, a mí me gustaría ser un obedecedor. No dije pastor, no dije apóstol o cosas así, y dije eso en plan de broma. Entonces cuando llegué a casa le comenté la anécdota a Vanessa de los querubines y todo esto que os he dicho y que yo había contestado obedecedor. Nos reímos un poco, pero luego cuando estaba a solas con el Señor, el Espíritu Santo me habla y me dice, no te lo tomes a broma, porque esa palabra obedecedor es una palabra que a mí me agrada mucho. Entonces yo digo, Señor, te estás riendo de mí, porque yo creía que era una palabra de las que, por ejemplo, nuestro hijo Caleb de repente se inventaba, ¿no? Palabras que eran muy chulas, la verdad es que deberían estar en el diccionario, pero no estaban, sino que era él construyendo palabras, conjugando palabras raras, conforme a una lógica determinada, un poco como nos pasa con Rosa y sus saludos, ¿no? Que ella dice, por ejemplo, dice, sí, muy restaurados días, ¿no? Entonces va adjetivando de una manera extrema, ¿no? Ahí el límite. Que tengáis días engordados, cosas que tú las escuchas y dices, oye, no creo que esté bien dicho, pero qué bien suena, ¿no? Entonces, así lo había yo dicho de broma, pero el Señor me dice, esa palabra a mí me agrada mucho. Entonces, claro, ya me puse a buscar si es que era realmente una palabra que estaba en el diccionario. Y efectivamente, en el castellano antiguo es el que obedece, el obedecedor. Yo quiero, a través de este mensaje, ¿no?, animaros a vosotros también a amar el ser obedecedores, ¿no?, y entender por qué le agrada tanto al Señor. Pero un poco de información, ¿no? La palabra aparece por primera vez en el diccionario en 1803, tiene fuerza propia como sustantivo. El adjetivo el verbo obedecer es obediente, pero el sustantivo se ha perdido. Ahora diríamos, ¿quién es alguien que obedece? ¿Es alguien obediente? ¿Es un adjetivo, no hay sustantivo? ¿O simplemente el que obedece? Pero obedecedor, tú lo escuchas y te suena raro. Los sinónimos era cumplidor y hombre dócil en aquel entonces. Es interesante que el verbo obedecer se ha quedado sin sustantivo. Por ejemplo, nadar, nadador, tiene sustantivo. Lavar, lavandera o lavandero. Correr, corredor. Luchar, luchador. Pero de obedecer
ya se ha perdido el sustantivo. Me imagino que no hay tanto amor por ser obedecedores en el hombre moderno. Digo yo aquí, es un dinosaurio del vocabulario de la lengua, es un sustantivo prehistórico. Pero nosotros que nos dedicamos a esto de obedecer de una manera de vida prácticamente, deberíamos reclamar que se recupere, ¿no?, este sustantivo obedecedores. Pero hay algo más que me llamó la atención, y es en un José Joaquín Virués y Espinola escribió la nueva traducción y paráfrasis de los Salmos de David en Romances en el año 1825, cuando esta palabra sí que estaba en uso. Entonces mirad qué bonito como el Salmo 103, verso 20 está en esta paráfrasis. Dice, en mi Biblia o en tu Biblia dice: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra, así como aparece en nuestra Biblia. Pero en este otro, paráfrasis o escrito de los Salmos dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, dóciles a su palabra y obedecedores puntuales de su ley. Entonces, nosotros, así como los ángeles en el cielo son dóciles a su palabra y obedecedores puntuales a su ley, deberíamos ser nosotros también en la tierra dóciles, ¿verdad?, y obedecedores a su voz. Entonces hoy he pedido que vayáis a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, donde vemos en Cristo el obedecedor perfecto. Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí vemos cómo Jesús, Él es Salvador porque fue obedecedor, porque Él fue perfeccionado, aprendió la obediencia, fue madurando en ese ser niño, adolescente, joven, adulto, y crecer en espíritu, en gracia, en sabiduría, crecer también en obediencia. Y porque fue obediente en todo a la palabra y fue obediente en todo al Padre y a la guía del Espíritu Santo, pudo llegar a ser el Salvador perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación. Pero entonces es interesante, dice: para todos los que le obedecen. Sabemos que la salvación es por el arrepentimiento y la fe. Aquí debería decir: para todos los que creen en Él. Pero es que se supone que los que creemos en Él somos los que también le obedecemos. O sea, si nuestro Maestro es obedecedor, nosotros sus discípulos también estamos en este mismo camino de ir aprendiendo la obediencia. Ser creyente, según Dios, equivale a ser obediente, o en este caso, como estamos aprendiendo, obedecedor. Y hay algo más en cuanto al término, cómo se forma. Lógicamente, la raíz es el verbo obedecer, pero se le añade un sufijo, que es el sufijo dor, que es muy importante en la lengua castellana porque sirve para tres cosas. En primer lugar, el sufijo dor sirve para hacer a alguien un agente. Por ejemplo, el que corta leña es un leñador, ¿verdad? El que maquilla es un maquillador amanerado, pero bueno, la que maquilla... No, también hay maquilladores que no son... los hay. El que predica es un predicador, ¿no? El que vende puertas es un vendedor. Así solo.
Así de rápida va su cabeza. Entonces, y Benjamín, un predicantor, ya lo hemos visto en el Amanecer de la Esperanza, también se ha marcado ahí unos cantos el domingo. Bueno, además el sufijo dor se usa para instrumentos, además de para gente, para instrumentos. El instrumento que desatornilla, un destornillador. El que enciende, un encendedor. Entonces también se usa finalmente el sufijo dor para lugares. Por ejemplo, donde se come es un comedor. Donde se para es un parador. Esto es una clase de lengua. Sí, sí. Ahora, tráelo. Por eso yo reclamo a los señores que traducen la Biblia al castellano que recuperen ese obedecedor, porque qué rico este sufijo que nos sitúa como, primeramente, agentes de obediencia. O sea, el Padre necesita hombres y mujeres comprometidos con obedecer, que sean obedecedores como una vocación. En segundo lugar, el reino de los cielos necesita instrumentos, herramientas para obedecer. Que en la caja de herramientas de repente el Señor diga, aquí tengo la herramienta precisa. No es un destornillador, no es un percutor, es un obedecedor para hacer esta misión. No es un traumatizador. No, tampoco. Ni un agitador. Ni un agitador, aunque a veces Un cabreador. hace falta, pues un obedecedor es la herramienta que yo necesito para hacer la obra en la tierra. Pero también, en cuanto al lugar, si donde vamos a comer es un comedor, a la iglesia le tendríamos que llamar donde vamos a obedecer. Un lugar donde aprendemos la obediencia. Un obedecedor. Un lugar para gente comprometidos con la obediencia, ¿verdad? Entonces, A los pies del Rey nos dedicamos a esto y queremos, ¿verdad?, que nuestro ministerio sea caracterizado por estar lleno de agentes de obediencia, instrumentos de obediencia y un lugar realmente de obediencia. Dios busca obedecedores más que talento, más que carismas, más que gente con un gran currículum. El Señor está buscando gente que esté dispuesto a oír su voz y a obedecer. ¿Os acordáis cuando Samuel le dice a Saúl que no había hecho caso a la voz de Dios, había apartado una parte del botín para sacrificio, pero había dejado con vida a parte de los amalecitas y también había hecho caso al pueblo que dicen qué pena, ¿no?, que tan buen ganado se pierda, y la excusa era el sacrificio. Y Samuel le dice, ¿se agrada a Dios tanto en sacrificio como en prestar atención a la voz del Señor y obedecer? Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y no prestar atención a la voz de Dios como adivinación y brujería. O sea, como idolatría y como brujería es el no prestar, así de desagradable es para el Señor. Lo que necesitaba era un nuevo rey que hiciera todas las voluntades, que es lo que dice David, tiene un corazón conforme al mío porque está dispuesto a hacer mi voluntad. Pero sabemos que David estaba lleno de imperfecciones, de defectos. Fue ese corazón rendido a la voz del Señor. En una ocasión, pues un empresario estaba buscando un ingeniero nuevo, un ingeniero nuevo para su multinacional, y él mismo se encargó, el máximo, digamos, accionista, el dueño de la empresa, de seleccionar a este ingeniero. Y lo hizo porque tenía un poco de frustración con su plantilla de ingenieros, ¿no? Así que ahí estaba la pila de currículum, con gente con especialidades, con máster, con idiomas. Y él fue entrevistando a los diferentes ingenieros, y el último era el currículum más raquítico, porque era alguien que tenía sí la ingeniería, pero no tenía mucha experiencia, ni muchos máster, ni muchos idiomas. Y lo entrevistó el hombre por terminar el día, por decir, me he entrevistado con todo, y dijo, bueno,
Veo que tu currículum no es nada especial. ¿Por qué debería yo emplearte a ti? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Y este joven se quedó pensando y dice, mire usted, yo creo que la virtud que yo tengo, lo que yo sé hacer caso. ¿Cómo que usted sabe hacer? Sí, yo sé hacer caso, yo sé obedecer. Y este hombre dijo, tú eres lo que yo necesito. Porque estoy cansado aquí, me peleo con unos, con otros que al final me dan vuelta y no me hacen caso. Y lo que yo estoy buscando es alguien que sepa obedecer. Y así pasa con Dios. Él realmente está buscando, los ojos del Señor recorren la tierra y está buscando a aquellos que estén dispuestos a hacerle caso, a ser guiados por su espíritu. Dice Saúl, has echado mi palabra a tus espaldas. Yo me pregunto cuántas veces oímos y la palabra parece que se nos queda en las espaldas, no hace ese efecto en nosotros. Parece que estamos en un nuevo tiempo ministerial y hace poco yo también le preguntaba al Señor, ¿qué pides de nosotros en este tiempo? Especialmente en mi tiempo con Dios, ¿qué es lo que tú estás esperando de nosotros? ¿Cómo puedo agradarte, Señor? Y el Espíritu Santo me dijo, mira, no espero grandes cosas de ti, solo quiero que me obedezcas. Obedece mis instrucciones. Y me di cuenta, cuando Él me estaba diciendo que tenía un par de cosas que Él me había mandado a hacer y que se me habían quedado en cola, ¿no? Se me habían quedado en, sí lo haré. Ok, Señor. Y creo que esa sensibilidad con el Espíritu Santo, ¿no? Para que Él pueda guiarnos, Él pueda darnos instrucciones y tener gente que nos atrevemos a llevarlas a cabo. Eso es maravilloso. Por ejemplo, ahora que he estado en algunas anécdotas, ¿no? Ahora que he estado en Colombia, de lo efectivo que es cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo. Estaba, por ejemplo, llegando en el vuelo de Bogotá-Pereira y estaba cansadísimo porque me agarró una tortícolis en Madrid y que todavía ¿Te tiene a ti? me tiene cariño y bueno, no pude dormir las 11 horas de Madrid-Bogotá porque era como que tenía un perro mordiéndome en la nuca, ¿no? Y no encontraba la forma. Entonces ya el vuelo ese de Bogotá-Pereira estaba cansadísimo y me agarró un sueño rico, ¿no? Y de repente me habla el Espíritu Santo y me dice, ¿qué haces durmiendo? Y yo digo, Señor. Entonces me dice, mira al chico que tienes a tu lado. Entonces miro al chico que tengo a mi lado y él estaba durmiendo. Y me dice el Señor, quiero que le hables, quiero hacer una obra en su vida. Digo, Señor, está durmiendo, comienza a interceder por él. Y comencé a interceder por él y de repente abre los ojos y me mira. Y yo estaba ahí intercediendo por él y cogiéndolo con spray. Se llamaba Sebastián y fue maravilloso, ¿no? Él, fue una conversación, había estado dedicándose al narcotráfico, en las drogas, y el Señor me dio palabras para él y una charla que luego fuimos juntos a por la maleta, salimos juntos del aeropuerto, no se me despegaba ya dónde vais a estar y me di cuenta de que Dios lo tocó, dejó sembrada una semilla, ¿no? En su corazón. También el domingo que iba a ministrar en una iglesia, ¿no? De las que me invitaron, antes de salir iba a salir de la habitación y me habla el Espíritu Santo y me dice, agarra $100 que tenía en la mochila, que quiero bendecir a alguien. Entonces agarré los $100 y estaba en la reunión ahí en el tiempo de adoración. Digo, Señor, dame alguna pista, porque si digo aquí en el púlpito, digo, hay alguien que es probable que hay un llamado masivo, haya más de una persona, ¿no? Entonces de repente, tengo una visión de una trenza. ¿No? Entonces miro para atrás y no veo a nadie con trenza. Digo, no sé si estoy teniendo una interferencia boliviana, porque hay muchas cholitas ahí en Bolivia con trenza. Que trenza tiene que haber a Pulú también. Ahí solamente había una mujer con una trenza.
Entonces, luego en el momento de la palabra, hay un momento al principio, ¿no?, que digo, tengo que obedecer algo que me ha mostrado el Espíritu. Entonces resulta que esta mujer que tenía la trenza, le doy los $100 y comienza a llorar. Y es que el día anterior le habían robado el bolso, con su teléfono, con todo lo que tenía. Entonces, aunque lo que tenía era de más valor que $100, pero fue como un guiño de Dios, como diciéndole, Señor, te cuido, te amo. Y también cuando estaba adorando, el Señor me hace ver a un joven y me dice, tiene un espíritu de orfandad, quiero que le hagas un regalo. Y entonces, claro, igual le hago un llamado a este joven, le digo, mira, no sé si está aquí tu padre. Me dice, no. Digo, el Señor me muestra que hay como un espíritu de orfandad sobre ti, que Él te ama, que Él es tu padre. Le di un regalo porque los padres dan regalo a los hijos, y resulta que hace 3 meses se le había muerto el padre. Entonces es tan bonito, ¿no?, cuando el Espíritu nos guía, ¿no?, nos da instrucciones y obedecemos. Ves la efectividad y cómo Dios ama, ¿no?, y tiene detalles con las vidas, con las personas. Así que Dios necesita obedecedores, más que expertos, más que gente con un gran currículum, simplemente personas que le demos nuestro oído. ¿Os habéis dado cuenta? 8 veces dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso me habla de que el primer requisito es tener oídos para oír. No todo el mundo tiene oídos para oír. Para tener oídos para oír necesitamos haber nacido de nuevo, que nos da ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Pero una vez que tienes oídos para oír, se supone que oyes, pero dice que oiga, como que tú tienes que poner de tu voluntad. ¿Entendéis la idea? O sea, el que tenga oídos para oír, oye. Podría decir, el que tiene oídos para oír, oye. No, pero dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tienes que ser intencional en querer oír, en prestarle oído a la palabra y al Espíritu Santo. Por supuesto. Sí, habla un poco más fuerte. Que es verdad que a veces queremos escuchar la voz de... O sea, queremos que Dios nos hable, pero si no sabemos obedecer en las pequeñas cosas que son claramente palabra de Dios y estar en la Biblia, y a veces tú le dices, Dios, háblame en esto, y no somos capaces de obedecer en lo que ya estamos oyendo, como su palabra, Dios no nos va a dar instrucciones específicas acerca de algo si no sabemos leer y obedecer su palabra. Además de que a veces le preguntamos a Dios por algo y aunque sabemos que Dios nos va a contestar, no queremos escucharlo. Porque sabes lo que Dios te va a decir. Te va a decir perdona, o te va a decir dame esto, o te va a reclamar aquello, o te va a pedir un esfuerzo. Entonces a veces no siempre Dios nos habla porque sabe que no vamos a obedecer. Directamente calla. Entonces cuando calla yo digo, Señor, si no quiero, o sea, cuando yo le digo, Señor, háblame en esto, o qué tengo que hacer ahora, y entonces el Espíritu Santo me dice, pero ¿estás dispuesta a obedecerme? Sí. Porque si no, no te digo nada. Así, eso es lo que... Amén. Así es. Yo diría que el 80% de obedecer es querer hacer la voluntad del Señor. De hecho dice, si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si mi enseñanza es mía o del que me envió. O sea, está diciendo Jesús, el que quiere hacer la voluntad de mi Padre ya tiene mucho terreno andado para discernir lo que es y lo que no es la palabra y la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es verdad, a veces estamos esperando nuevas instrucciones y el Señor dice, como me dijo aquel día, tienes en cola, tienes cosas que te mandé y que no has obedecido, llévalas a cabo y sobre todo Él conoce nuestro corazón, ¿no? ¿Estás dispuesto a, si te pido esto, a dármelo? Si te digo algo que es contrario a tu deseo, o escucharme. Quizás esa es Dios está emitiendo en FM y yo estoy en AM. Estoy en mi propia frecuencia y no me
conecto a la frecuencia de sí y amén. Como decía el pastor Héctor Rocha, hay veces que el Señor te habla y dices sí, pero hay otras veces que te habla y dices amén, que es cuando te cuesta más, ¿no? Y dices así sea, Señor. No puedes decir sí, pero dices amén, lo acepto tu voluntad. Bueno, quiero también, en cuanto a esto de ser obedecedores, que vengáis conmigo a Jueces capítulo 1, Jueces capítulo 1 y versículo 4. Vamos a hablar sobre Adoni-Bezek y los pulgares. Jueces 1 y verso 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al ferezeo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Interesante, ¿verdad? La humillación que hacía Adoni-Bezek a estos reyes, estos 70 reyes, era cortarle los pulgares de las manos y de los pies. Y cuando Judá, en alianza con Simeón, lo vencen, le hacen lo mismo para humillarlo, ¿no? El pulgar de la mano es importantísimo en lo natural, ya que la oposición del pulgar transforma la mano en una pinza. No tenemos el pulgar alineado, ¿verdad?, sino que lo tenemos en oposición, y eso hace que podamos agarrar con toda la mano, fabricar herramientas. Cuando agarramos con la palma, ¿verdad?, por ejemplo, una espada, si te cortan el pulgar no la puedes agarrar bien, pero incluso para agarrar con más precisión, enhebrar una aguja, el bisturí, necesitas el pulgar en oposición. Los artesanos también, para poder trabajar. Entonces, la mano de esta forma es muy importante, ¿verdad? La oposición del pulgar hace que nuestra mano sea una herramienta. Imagínate estos 70 reyes alrededor de la mesa sin dedos pulgares. Están impedidos para hacer muchas cosas. Ya no van a poder escribir, no van a poder comer con facilidad. Por eso dice que están comiendo las migajas de la mesa. Pero es que el dedo del pulgar de los pies, lo que se llama el ayux, es también muy importante. Hay un podólogo especializado en biomecánica, se llama Albert Casas, que habla acerca de esto en un artículo, y también se ha estudiado en diferentes universidades. Por ejemplo, los primates tienen el pulgar de los pies en oposición, igual que agarran con las manos, pueden agarrar con los pies. Pero el ser humano lo tiene alineado, no lo tenemos en oposición, sino lo tenemos alineado, y lo tenemos el pulgar más grande que los otros 4. Ahora fíjate, se ha estudiado que sirve para que el ser humano pueda hacer carrera de resistencia, a diferencia de cualquier otro primate. El hombre puede correr largas distancias por tener el pulgar alineado y no ser grande como los primates que tienen el dedo pulgar muy grande. Es más grande que los otros, pero no tanto. No es como, no necesitamos un zapato de payaso para llevar el dedo recogido. Entonces eso hace que tenga el hombre la capacidad de propulsarse, de avanzar, de impulsarse y de correr larga distancia. Pero por otra parte, el que lo tengamos más grande, ¿sabéis que el 80-85%, entre el 80 y 85% del equilibrio del ser humano radica en su pulgar, en su ayux? Si tú le cortas a alguien el dedo pulgar de ambos pies,
va a ser patizampo, va a ser alguien que tiene dificultad para el equilibrio, porque entre el 80 y el 85% no solamente sirve el pulgar para el impulso, para las carreras, para el avance, sino que para la estabilidad, para el equilibrio. ¿Os dais cuenta? Entonces, mis hermanos, los reyes que no tienen el dedo pulgar de la mano y no tienen el dedo pulgar de los pies, les falta estabilidad, andan como patos, están impedidos para trabajar, pero también para caminar, correr o simplemente estar parados. Por eso nos los podemos imaginar alrededor de la mesa de Adón y Bezek comiendo las migajas. No son útiles para el trabajo, no son útiles para la guerra. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, Juan Carlos? El rey Adón y Bezek había mutilado a 70 reyes, quitándole los pulgares de manos y pies, dejándolos incapacitados para la guerra, para el trabajo y para la firmeza. Esto simboliza lo que ocurre espiritualmente cuando carecemos de obediencia. Perdemos la eficacia, la estabilidad y el propósito. El pulgar de la mano representa la capacidad de actuar, de crear y de guerrear, la capacidad del trabajo. El pulgar del pie, el ayux, representa el equilibrio, la firmeza y el movimiento. Un cristiano sin obediencia es como un mutilado espiritual. No puede empuñar la espada, no puede mantenerse en pie. Por ese motivo, en Levítico capítulo 8 y en Levítico capítulo 14, vemos que en la consagración de los sacerdotes y en la restauración de los leprosos a la comunidad de Israel, en los dos casos, tenían que ungir 3 cosas: el lóbulo derecho de la oreja, el dedo pulgar derecho y el dedo ayux del pie. ¿Por qué? Porque representa tu oído, tu capacidad de trabajar y tu capacidad de caminar, de estar en pie, de estar firme. Entonces quiero que vengáis conmigo a Levítico capítulo 8, versículo 12. Levítico, en la consagración de los sacerdotes. Por cierto, que voy a terminar pidiendo que nos unjamos el lóbulo derecho de la oreja. Va a representar algo en esta tarde, noche. Levítico capítulo 8 y versículo 12. Muy bien. Dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro. Gracias. El becerro, en esta versión de la Biblia de América dice el novillo, o sea que era una res, un pequeño ternero. Hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Quiero que veáis los 3 animales que se usaban. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Muy bien. Voy a bajar un poquito. 18. Después hizo que trajeran el carnero. Esto ya no es el becerro, sino que es el macho el carnero es el macho de la oveja. ¿Vale? Más 18. Después hizo traer el carnero del holocausto. Fijaos, este no es de la expiación, es del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez, eso representa identificación. Cuando ponían las manos, representa que
hay una identificación, me representa. Por eso el apóstol Pablo dice, no pongan las manos con ligereza para no participar así en el pecado mucho. Cuando hay una imposición de manos, estamos diciendo, este matrimonio pastoral va a representar a Dios y nos va a representar a nosotros como iglesia. Y los pecados entonces de él van a ser como si fuesen los pecados de los que lo hemos ungido, apartado, y no se puede hacer con ligereza, como algunos que van haciendo pastores así como churros, ¿no? Cuidado, porque es algo delicado. Muy bien, y lo degolló, 19, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Muy bien, bajamos un poquito más, 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, llaman 3 animales, este es otro carnero, y le llama el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Muy bien. Entonces, luego hay también una unción, pero bueno, no me quiero meter ahí. El novillo era la ofrenda por el pecado. El ternerito representaba que eran santificados, purificados, perdonados. El carnero que se entrega en holocausto representa que Aarón y sus hijos son una ofrenda en totalidad para Dios, en olor fragante, del todo quemada, entregada por completo. Pero ¿y el carnero de la consagración, que es el tercer animal? La palabra allí literalmente se puede leer como el carnero de la plenitud. O sea, la palabra allí consagración en hebreo es también plenitud. Este va a ser un carnero que representa nuestra consagración y nuestra plenitud. O dicho de otra forma, nuestra madurez. La plenitud de nuestro vigor y nuestra consagración. Es decir, que nuestra vida en la tierra está dedicada para el servicio a Dios. El primer carnero es como diciendo, nos entregamos en totalidad, ya no vivo yo, ahora es Dios. Nos entregamos en muerte. Pero el segundo carnero representa que mientras que estoy aquí en la tierra, vivo para Dios, para servirle. Estoy consagrado en plenitud para Él. De ese carnero que representa ya no mi entrega a Dios como holocausto, sino mi servicio, es del que se toma para ungir el lóbulo derecho, el dedo pulgar, gracias, pulgar, de la mano y del pie. ¿Por qué? Porque ese carnero está representando mi servicio, mi vida en plenitud, sirviéndole a Dios. O sea, está representando que mi oído ya es de Dios para obedecerle, que mis obras son de Dios en plenitud para trabajar y hacer la voluntad de Dios, y que mis pies, mis caminos son para andar en los caminos de Dios y pararme, como decíamos el ayux, pararme firme a favor de Dios y a favor de la gente que Dios ama, ¿no? ¿Os dais cuenta qué bonita la consagración? Todo eso representaba. Nuestros oídos quedan consagrados, nuestras obras quedan consagradas, nuestra firmeza y camino consagrado en plenitud para Dios. Pero es que a los leprosos se les purificaba también de la misma forma. Para restaurarlo a Israel era como decir, de haber sido inmundo, ahora eres de nuevo de la congregación santa. Tu vida es de Dios. Y les ungían el lóbulo de la oreja y los dedos índices del pie y de la mano. Como diciendo, eres restaurado a la comunidad santa. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque todo Israel es santo. Todo Israel es santo. Lo que pasa es que los sacerdotes eran los santos de los santos. Pero todo Israel,
la visión de Dios es que todo su pueblo seamos sacerdotes, que eso se ha cumplido en el nuevo pacto, que ahora somos sacerdotes y sacerdotisas. ¿Os dais cuenta? Ahora, esto me ayuda a entender Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos, Pedro interpreta algo. Que le va a lavar Jesús los pies y dice, Señor, ¿tú lavarme a mí? No. Entonces dice, Jesús responde a Pedro, Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo ni en mi reino. Eres como un leproso, eres cortado. Entonces dice Pedro, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Porque al leproso no solamente había que lavarle la cabeza, el lóbulo, sino las manos y los pies. Estaba esa mentalidad judía en Pedro. ¿Os dais cuenta? Jesús dice, no, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando la palabra la crees, ¿por dónde entra la palabra? Por el oído. Cuando la palabra la crees, te lava también las manos y te lava también los pies. Ya estás limpio. Pero como se te pega el polvo del mundo y sigues caminando aquí en la tierra, solo los pies te voy a lavar. Porque es necesario, os doy ejemplo de esta forma de servicio. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. De igual manera, mis hermanos, cuando nosotros le consagramos, nosotros necesitamos doble consagración. Una es una consagración para salvación, cuando creemos la palabra. Dice en Efesios 5 que nos purifica por el lavamiento del agua por su palabra. Efesios 5, 24 y 25. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, lo que nos limpia es la palabra. Cuando creemos la palabra entra por el oído y cuando la creemos nos limpia nuestra mente, nuestra mano, nuestras obras, nuestros pies, nuestros caminos. Pero necesitamos otra consagración que es para el servicio. O sea, hay gente que es salva, pero es mutilada para servir a Dios. Como los reyes de Adón y Bezek. Creyeron a Jesucristo, creyeron en el Evangelio y son perdonados. Pero les falta la consagración para la obediencia. La obediencia, automáticamente cuando tú le das tu oído, le consagras tu oído, quedan consagradas tus manos y tus pies. Y quedas capacitado para servirle en plenitud. Y todo lo contrario, el que no le da a Dios el oído en obediencia es mutilado. Te falta el dedo pulgar. Tus obras están incompletas, tus caminos, no estás firme en tus caminos, no estás fuerte en tus caminos. Te falta el compromiso más importante, la consagración más importante, que es, Señor, estoy consagrado para obedecer tu palabra. Ese es el hombre que Dios estoy buscando, un hombre conforme a mi corazón, que oiga mi voz y que cumpla con mis mandamientos. Entonces, yo creo que el Espíritu ha terminado este ciclo para decirnos: lo que más me interesa de vosotros es que me obedezcáis, seáis obedecedores, que obedezcáis mi voz, que obedezcáis mi palabra cuando la predico, cuando la leí, que obedezcáis la instrucción de mi Espíritu Santo, porque entonces vuestro ministerio no va a ser minusválido, no va a ser incapaz, sino que va a ser un ministerio que va a tener las manos fuertes y los pies fuertes, las manos consagradas y los pies consagrados también, como los sacerdotes. Amén. Para confirmar un poquito la importancia de esto, algunas citas que voy a dejar son, por ejemplo, acerca del pueblo, por ejemplo, mirad, Jeremías capítulo 7, dice que Dios no busca sacrificio, sino que le escuchemos. Salmo 81,
Ah, Israel, si tú me hubieras oído, en un momento hubiese subyugado yo a tus enemigos. Oh Israel, si tú me oyeras. Salmo 81. En Sinaí, Éxodo 20, dice que lo que le caracteriza a Israel, dice, si tú me oyes, este es el pacto, si tú oyes mi voz, si tú oyes mi palabra, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. O sea, el pacto era, yo te tomo, pero tú me tienes que oír. Me tienes que... Porque en el lenguaje de la Biblia, oír equivale a obedecer. Y os lo voy a demostrar. Mirad, venid conmigo a Josué capítulo 24. Ese momento tan importante donde Josué se despide, ya es anciano, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, versículo 19. Muy bien, leo en el 14 primero, ¿vale? Josué 24, 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero mira, entonces baja un poquito. Dice en el 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Muy bien. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ahí está la decisión. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pues sabéis que en el original la palabra allí es también y a su voz escucharemos. Se puede traducir de las dos formas. ¿Por qué? Porque para Dios, si tú escuchas su voz, le obedeces. Si no simplemente le oyes con el sentido físico, pero no te aprovecha. El escuchar a Dios, el prestar atención a su voz, implica que tú eres su siervo, eres su sierva, tienes el oído ya consagrado y le vas a obedecer. Amén. Más allá del servicio o los dones específicos, Dios busca gente con el oído consagrado que viva para obedecer su voz. Nuestro ministerio es ser obedecedores, como lo fue Jesús. Solo así seremos instrumentos útiles, agentes, ¿verdad? Obedecedor, ese agente, ese hombre o esa mujer que hace todas mis voluntades. Como iglesia le pido al Señor que seamos un ministerio de obedecedores, gente con el oído consagrado, que digamos como este pueblo, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces una frase que os dejo aquí para meditar en ella. Jesús fue Salvador, está basado en Hebreos 5, lo que hemos leído del 7 al 9. Jesús fue Salvador porque primero fue obedecedor. Nosotros seremos siervos eficaces como Él cuando consagremos nuestro oído para obedecer a Dios. Entonces, es muy gráfico. Sin oído no tienes pulgares, ni en las manos ni en los pies. No le sirven tus manos, por muy hábiles que sean, no le sirven tus pies, si primero no está el oído. Por eso, con consagrarle el oído, con ungir el oído, ya le estamos diciendo todo mi ser, todo mi servicio para ti. Amén, hermano. Entonces yo quiero en esta noche
en esta tarde terminar haciendo algo junto, orando junto y consagrándole nuestro oído a Él. Si vosotros fueseis sacerdotes de la antigüedad, cuando os ungimos, os tendríamos que pedir que os descalcéis. Os tendríamos que matar un novillo y 2 carneros, ¿verdad? Una barbacoa. Pero qué interesante. El primero, el ternero es por nuestros pecados, que es Cristo el Cordero, ¿verdad? Cristo es el primero, sí. Pero los otros 2 representan como que yo ya soy tuyo en totalidad, ya me puedes llevar al cielo si tú quieres. Es el holocausto, una ofrenda del todo quemada. Pero eso dice, no, pero todavía te necesito aquí en la tierra. Es el carnero de la plenitud o de la consagración. Y de ese se tomaba la sangre y se ungía, porque ese representaba tu servicio. Se ungía pies, dedos y lóbulo. Entonces, no vamos a ungir nosotros, sino que cada uno vamos a tomar el aceite, vamos a pasar el aceite, cada uno vamos a ungirnos. La derecha es la de aquí, Vanessa. Porque mi mujer siempre me dice la otra derecha. Sí. ¿Para dónde vas? A la derecha, yo ya sé que es a la izquierda. Así que vamos a hacerlo con el entendimiento de lo que estamos diciendo. Juan Carlos, que soy diácono, pastor, querubín. Yo me doy con un canto en los dientes y cada uno de nosotros somos obedecedores. No, cada uno va a tomar. Lo vamos pasando así cada uno. Sí, cada uno. Pero todavía no unjáis el lóbulo, sino primero el dedito para luego. Sí. Mojar el dedo. Pulgar derecho. El pie. Bastón. El mano del pie. No te falte, no tengas corto. Amén. Hasta al revés. Y tiene uno grande. Hay gente que ojalá. La oreja entera. Así, así. Y lo que somos orejones. Amén. Huele a aceite puro, ¿eh? Huele. Sí, te dan ganas de comerte una tostada con jamón. Huele a aceite puro. El aceite es el de la Como cocina. está así cerrado mucho tiempo, se pone nos pasó con uno, Se pone que rancio. cuando lo tiramos seguía oliendo. No hay nada que huela peor que el aceite rancio, desde luego. Se puso feliz. Venid, hermanas, que vamos a ungir. Vamos a ponernos en pie. Los que no han podido venir solo han sido Cristian y Michelle. Y Ernest. Entonces ellos también que lo hagan, que tomen aceite, que lo consagren en el aceite como para uso santo, para representar al Espíritu Santo. Y entonces que ellos también lo puedan hacer en algún momento, ¿verdad? Dile que no coja aceite del montón Sí. cuando lo llames, ¿sabes? Que es capaz de coger lo de vete ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has traído, que tú has seleccionado para cerrar este ciclo, esta temporada. Y has querido, Señor, recordarnos lo que para ti es muy precioso, mejor que los sacrificios. El prestar atención a tu voz, el obedecer tu palabra. Señor, si nuestro Maestro fue perfeccionado en la obediencia, dice, por lo que padeció, o sea que no fue fácil. ¿Cuánto más nosotros, Señor? Queremos crecer
Yo me burlé o tomé a juego esa palabra, pero tú no la tomas a juego, Señor. A ti te agrada que nos tomemos en serio ser un instrumento de obediencia. Que nos caractericemos por ser obedientes. Queremos ser obedecedores. Amén. Queremos, Señor, en este momento ungir el lóbulo derecho. Vamos a hacerlo. Que representa, Dios mío, que nuestro oído está santificado, está consagrado en plenitud, en totalidad, para tu voz. Amén. Como los siervos de la oreja horadada, que eran los voluntarios, los siervos voluntarios que se quedaban en la casa del Señor cuando podían ser libres y elegían quedarse, debían horadarse la oreja. Amén. Representando con esto que ahora su oído era para el Señor, al que iban a servir. Nosotros tenemos oreja consagrada para ti. Dijo el apóstol Pablo, yo ya no estoy tratando de agradar a los hombres. Si yo estuviese tratando de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Porque ahora, Señor, somos siervos que queremos agradar al Señor. Lo que manda el Señor. Primero tu voluntad, no la nuestra. Eso es lo que aprendemos en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde dice, con gran clamor y lágrimas, porque obedecer ese último mandato era durísimo. Pero él siguió obedeciendo, aunque suponía beber la copa amarga de la muerte, de la separación del Padre, del sufrimiento, el cáliz de nuestros pecados. Él acabó diciendo, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y Él es el ejemplo. Él fue perfecto en la obediencia. Fue perfeccionado y vino a ser fuente de eterna salvación. Úsanos, Padre, con esto que parece tan pequeñito como nuestro oído, nuestra oreja. Pero si está consagrada nuestra oreja, también nuestras manos, también nuestros pies. Todo nuestro ser queda santificado, queda consagrado. Aleluya. Si vivimos para el Señor, vivimos. Somos tus sacerdotes, somos tus siervos. Aleluya. Que todos los días que nos permitas vivir sobre la faz de la tierra, te los dediquemos en plenitud. Amén. Andemos en tus caminos. Busquemos hacer tu voluntad. Cuántos quebraderos de cabeza, cuántos errores por no haber tomado en serio una instrucción. Podríamos decir, Vanessa y yo, que los grandes problemas de nuestra vida por apartarnos de tu voz. Señor, y todo lo contrario, la obediencia es conquista. Cada vez que hemos obedecido, hemos ido adelante. Cada vez que hemos obedecido, se han fortalecido nuestras manos y nuestros pies se han afirmado. Cuando hemos obedecido, Señor, hemos visto tu respaldo. Siempre nos ha ido bien. Padre, yo te pido que destape nuestro oído para ser más sensibles a tu voz. Como decía Vanessa, si queremos hacer tu voluntad, ya tenemos mucho ganado. Ya tenemos un gran avance en esto de servirte. Decimos como el salmista, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Amén. Aleluya. Abrazamos tu voluntad. Amén. Sigue hablándonos la enseñanza de tu palabra. Sigue hablándonos a través de la suave voz, el susurro, el silbo apacible. Y si tienes a veces que rugir, que hablarnos también con viento recio, por favor no dejes de hacerlo. Con tal de que entendamos, Padre. Muchas gracias por este equipo, por estos sacerdotes, sacerdotisas del nuevo pacto, que hoy, Señor, te consagramos junto en nuestro oído. Amén. Y nuestras manos y nuestros pies. Amén. Ayúdanos a ser obedecedores. Amén. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Aleluya. Amén.